Bien, entonces volvamos a tomar el tema de estadística, jóvenes, ¿no? Decíamos que estadística tiene dos significados, ¿no? El uso más común es el que nosotros encontramos como información numérica. Y como información numérica tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, este cuadrito que representa el porcentaje de estudiantes del Instituto Técnico Superior Manuel que terminarán su educación a nivel técnico superior. Aquí vemos, por ejemplo, este 85% que representa que de cada 100 estudiantes que ingresaron a estudiar contaduría general en el primer año, solo 85 estudiantes de esos 100 han terminado la carrera. Lo mismo pasa con comercio internacional, ¿no? De cada 100 estudiantes que ingresan a comercio internacional, 93 se gradúan. Bien. Otra forma en que vemos las estadísticas es de forma gráfica, ¿no? Bien, de forma gráfica, ¿no? Entonces, ustedes ven este mapa de Bolivia, por ejemplo, y con el solo verlo entendemos, ¿no? Por ejemplo, esto representa las anteriores elecciones, ¿no? Una encuesta que se hizo previa a los resultados finales, donde nos dice que la mayoría de los votantes de cada departamento y se los pinta del color del partido político, ¿no? En este caso, se tenían 6 departamentos de color azul, 2 de color naranja y 1 de color rosado, ¿no? O también se puede presentar de otra forma gráfica, ¿no? Aquello era por distribución geográfica. Esto es por distribución de barras. En la distribución de barras lo que se ve y lo que se compara con la vista es la altura de la barra, ¿no? A simple vista ustedes ven que los que tienen la altura más baja son los que están por detrás, ¿no? Y los que tienen la altura más alta son los candidatos más importantes. Se entiende, jóvenes, que respecto a la estadística se puede presentar de dos formas, numérica y gráfica. Jóvenes, para esta materia voy a requerir que tengan participación. Bien. La estadística se define también como una ciencia que proporciona un conjunto de datos y se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos, ¿no? ¿Cómo se recolectan los datos? ¿Ustedes saben cómo se recolectan los datos? Mediante encuestas. Ya, una forma es mediante encuestas, ¿no? Existen las encuestas que se hacen de persona a persona, ¿no? No sé si alguna vez les han visitado, por ejemplo, para el censo que va a haber, ¿no? Es una forma de encuesta, el censo que va a haber, existe una persona física que va preguntando casa por casa, ¿no? Cuántas personas viven en cada casa. Y de esa forma se recolectan los datos. ¿Cómo se resumen los datos? De un grupo de, por ejemplo, de una zona geográfica, por un barrio, por ejemplo, y se toma todas las encuestas de esa zona geográfica y se las suma, ¿no? Y ya queda resumida, ¿no? No sé, por ejemplo, en Santa Cruz, Distrito 6, un detalle resumido podría ser que existen unos 1000 habitantes, digamos, ¿no? En el barrio 15 de abril, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según algún parámetro, ¿no? Por ejemplo, puede ser la ubicación, también se puede clasificar según el sexo, ¿no? O según el rango de edades. Según el sexo puede ser hombre o mujer, según los rangos de edades puede ser niño hasta los 12 años, jóvenes hasta los 18 y mayores de 18 en adelante, ¿no? Después, para el análisis de datos, estos datos se analizan, ¿no? Porque se hace este tipo de estadísticos, recolección de datos es para poder determinar algo, ¿no? En este caso se analiza las cantidades, ¿no?
y después hacen el cruce de variables. Y la interpretación, bien, pero ¿por qué es necesario estudiar las estadísticas? Existen muchas razones, ¿no? Tres son las principales, porque los datos siempre se encuentran en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber, digamos, cuántos estudiantes están asistiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo estos datos? La plataforma Zoom, por ejemplo, me muestra cuántos participantes estamos. Estamos 10 ahorita y de los cuales yo estoy participando, entonces existen 9 estudiantes presentes, ¿no? ¿Ya? Y el día de mañana o la siguiente clase puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo contar cuántos estudiantes hay y esto durante todo un mes, ¿no? Y recolecto de esta forma datos y después lo analizo, ¿no? Para saber cuál es el porcentaje de asistencia del grupo F a las clases de estadística. Bien. La segunda razón por la que se debe estudiar estadística es porque las técnicas estadísticas se utilizan para la toma de muchas decisiones que afectan a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ustedes están estudiando, muchos de ustedes ya trabajan, otros seguramente van a buscar algún otro trabajo o mejorar sus ingresos económicos. Después de recolectar datos, por ejemplo, se van a una entrevista o tienen un número determinado de ofertas laborales, ¿no? Cuando existen más de 2 empresas que le ofrecen trabajo, ¿qué es lo que ustedes valoran o qué es lo que ustedes tomarían en cuenta para elegir una de ellas para entrar a trabajar? Pueden escribir también lo que no tienen audio. Estoy viendo el chat. Las condiciones en las que vamos a trabajar o el salario también. Sí, ¿no? La mayoría principalmente usa el salario, ¿no? Principalmente se toma en cuenta el salario, pero es bastante útil tomar las condiciones bajo las que vamos a entrar a trabajar. Un trabajo, por ejemplo, que le estén pagando algo de 3.500 y que tenga que quedarse los 6 días a la semana, incluyendo el domingo, y el día libre sería, por ejemplo, un miércoles, frente a un trabajo donde le paguen 2.500 y solo trabaje de lunes a viernes en horario de oficina. En el primero que tenga que estar bajo el sol y en el segundo que tenga que estar bajo aire acondicionado, ¿no? La diferencia de salario frente a las condiciones del trabajo a uno le permite decidir, ¿no? Entonces, nosotros recolectamos datos y después comparamos, ¿no? En este caso anterior, solo estamos comparando, suponiendo que fueran 2 empresas, ¿no? Pero si tuviéramos más ofertas laborales, tendríamos que valorar esto, ¿no? Y hacer una tabla comparativa o un gráfico comparativo de las condiciones, ¿no? Y seguramente vamos a darle cierto valor a las condiciones y otro valor a la remuneración económica. Y de esta forma, después, al final, tomamos decisiones, ¿no? Este tipo de decisiones que vamos a ver, lo vamos a ver casi al final de la materia, cuando vamos a tocar probabilidad. Bien. Y en el trabajo, ¿en qué más usamos las estadísticas, no? Sin importar la línea de trabajo, la que ustedes hayan elegido, ustedes están eligiendo contaduría general, yo elegí ingeniería. Siempre tomamos decisiones, ¿no? Y la forma en que tomamos decisiones siempre tiene que involucrar características y parámetros estadísticos, donde nosotros analizamos datos, ¿no? Recolectamos algún dato de interés para nosotros y lo comparamos con otro parámetro, ¿no? de similar naturaleza. ¿Sí? Vayan pensando, por favor, en qué otra rama más pueden utilizar estadística, ¿ya? Denme un minuto, hay un inconveniente técnico aquí.
Bien, jóvenes, continuamos ya. La estadística se divide en dos ramas, ¿no? La llamada estadística descriptiva y la llamada estadística inferencial. La primera trata sobre métodos que implican la recolección de datos numéricos, de cantidades específicamente, ¿no? Donde hayan cantidades es donde estaría la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial, también llamada estadística inductiva o estadística o probabilidad. Su objetivo principal de ello es de una población. Por ejemplo, aquí en el gráfico observa una población, se toma un pequeño grupo que se llamaría muestra, en base a cual analizamos y sacamos porcentajes, ¿no? Y una vez que sacamos los porcentajes, esto lo aplicamos a la población en concreto, ¿no? A la total de la población. Por ejemplo, cuando se hizo las encuestas para presidente, ¿no? Lo ideal hubiera sido conocer la intención de voto de todos los participantes de las elecciones, ¿no? De todo el padrón electoral. Sin embargo, eso iba a implicar mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, lo que se hizo fue personas al azar de un grupo finito elegido, al cual se le somete a una encuesta y se sabe cuál es su intención de voto, ¿no? Y de ese número, por ejemplo, imaginen 1000 encuestados, se saca un porcentaje y eso se considera como si aplicara al resto de la población, ¿no? Como si la población tuviera esa intención de voto, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, esto, esta parte? Claro, licenciado. Sí, licenciado, se entiende. Es importante que entendamos esta parte teórica, ¿no? Porque en esta primera etapa, que es la introducción, vamos a hablar de teoría. Después del segundo tema ya se viene bastante práctica, ¿no? Y vamos a ver ahí tablas y gráficos. Aquí arriba hablamos de población y muestra, ¿no? Ahora, ¿qué es población? La población es la colección de todos los individuos, objetos o observaciones que poseen al menos una característica en común. Aquí lo importante es el hecho de la característica en común, ¿no? Que se analiza de un grupo de objetos, por ejemplo. Considérese, a ver, nosotros queremos saber la cantidad de humedad de granos de soya, digamos, para poder producir aceite. Entonces, ¿qué hacemos? Llegan los camiones con soya cargados y nosotros queremos saber, y vienen de distintos chacos, ¿no? Entonces queremos saber, por ejemplo, el primer camión, qué porcentaje de humedad tiene, ¿no? Entonces, no podemos analizarlo en su totalidad, ¿no? Entonces sacamos una muestra. Tenemos una varilla y metemos al camión y sacamos una pequeña muestra para poder analizar la humedad de ese camión, ¿no? De esa carga. Y una vez, bueno, ahí en ese caso la población sería el cargamento total, o sea, todo el camión, toda la carga total, ¿no? Toda la soya que está cargada en el camión sería la población. Y la muestra sería el pedacito del conjunto de soya que sacamos para analizar en el laboratorio, ¿no? Para saber la humedad. Otros elementos de población, por ejemplo, se clasifican, ¿no? En finita, que son aquellos que se pueden contar. Por ejemplo, el número de empleados en una empresa, ¿no? O el número de alcaldes que existen en cierto departamento. También la población puede ser infinita, ¿no? Aquello que no se puede contar. Como por ejemplo, cantidades de líquido, cantidades de granos. Bien, por ejemplo, aquí está dando ejemplo de los peces de un lago, ¿no? Si bien existen los peces, podemos contarlos de uno en uno, pero no podemos contar la totalidad de los peces, ¿no? Tendríamos que pescarlos a todos, contarlos y después devolverlos al lago. Bien. En su defecto, lo que hacemos es sacar una muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera imagen, el laboratorista está sacando una muestra de agua de algún río o lago para ver
las propiedades que tiene esta, ¿no? Si está pura o está contaminada, si tiene mercurio tal vez, digamos, o tiene algún desecho químico que han vertido allí. En la foto de abajo ven que son muestras de sangre, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar a un paciente para saber cómo está su sangre, ¿no? Cómo está conformada su sangre, cuántos glóbulos blancos tiene, cuántos glóbulos rojos, si presenta alguna enfermedad o si tiene algunas bacterias. Sería complicado, ¿no? Sería complicado sacarle toda la sangre y volvérsela a poner. Entonces, lo que se hace es con una jeringuilla sacar una muestra y en base a eso analizarlo y después multiplicar por un factor, ¿no? Que va a representar la totalidad de la sangre del paciente. Y en este otro caso son granos de trigo o de soya, y es lo mismo, ¿no? Saca una muestra pequeña para poder determinar sus propiedades, ¿no? Normalmente en sí la propiedad más importante que se quiere saber es la humedad, ¿no? Porque no conviene almacenar grano húmedo, y si hubiera grano húmedo cuesta menos y después hay que secarlo, ¿no? Tiene unas secadoras y eso implica un costo, entonces tiene que comprarlo más barato. Bien, ¿por qué se toma muestra en vez de estudiar a cada miembro de la población? Jóvenes, piensen a ver, ¿por qué se toma muestras en vez de estudiar a cada miembro de la población? Bien, por ejemplo, otro ejemplo tenemos este último, ¿no? Si los catadores de vino probaran todo el vino existente en una feria de vinos, no habría vino disponible para la venta, ¿no? Entonces los catadores prueban de un sorbo para ver si es bueno el vino o no, digamos, para poder comprar el lote que le están ofertando. Bien. Hablamos de población, hablamos de muestra, y ahora veamos este otro término, ¿no? Parámetros. Los parámetros son números, ¿no? Es un número que describe alguna característica de la población y para obtener su valor es necesario utilizar información poblacional completa. Bien, existen parámetros estadísticos, por ejemplo, la centralización, los de posición, los de dispersión, ¿no? Bien. ¿Y los estadígrafos? ¿Qué son los estadígrafos? Es un número que se obtiene a partir de un dato muestral. Bien, aquí casi no se ve esto, ¿no? Pero veámoslo así. Por ejemplo, un estadígrafo podría ser la asimetría, ¿no? Esto vamos a verlo en el cuarto tema más o menos. También vamos a ver la kurtosis, ¿no? Y otro de los estadígrafos más comunes son la media, la mediana y la media geométrica, ¿no? Y estos de aquí, por ejemplo, ustedes ven, para este grupo analizado que conforma esta curva, la media, la moda es aquello que más se repite, la mediana es el valor medio entre el extremo inferior y el extremo superior, y la mediana, ¿no? Y la media es la suma de todos los elementos divididos entre el número total de elementos. Pero eso lo vamos a ver en el segundo tema. Bien. Estos son los estadígrafos, ¿no? Son números que nos representan el total de elementos que estamos analizando. Bien. El método estadístico, ¿no? El método estadístico son dos, ¿no? Lo que se usan, el método deductivo y el método inductivo. El método deductivo, como vemos aquí en la gráfica, dice que va de lo general a lo específico. Algo deductivo, por ejemplo, ustedes recordarán en clases de física en colegio, tenemos las leyes de Newton, ¿no ves? Y algo deductivo viene una
una ley, por ejemplo, para el cálculo de velocidad, ¿no? Que es simplemente fuerza dividido entre, perdón, es distancia dividido entre tiempo. Entonces, es algo sencillo, ¿no? Pero viene de una ecuación mucho más grande, ¿no? Otro elemento deductivo puede ser, por ejemplo, cuando les dicen, en el caso anterior que les había dicho, ¿no? De 100 personas que ingresan a estudiar contaduría, 85 se gradúan, ¿no? Y usted deduce, por ejemplo, en su curso no entraron 100, entraron 10. 10 personas entraron a inscribirse, a iniciar este grupo de estadística, por ejemplo. ¿Cuántos al final del curso van a aprobar? ¿Cuántos saldrían? Si estamos hablando de un 85%, que es la probabilidad de que se gradúen los estudiantes de contaduría. Jóvenes. ¿De cuánto, Lice, perdón? El dato estadístico que tenemos es de 100 estudiantes que ingresan a estudiar contaduría, 85% se gradúan. Si en la promoción que ustedes ingresaron y entraron 20 estudiantes, vamos a cambiar el dato, 20 estudiantes, ¿cuántos se llegarían a graduar? ¿O cuántos es probable que se lleguen a graduar? Los 85. 17. 17 sería, ¿no? Entonces, sacamos 17, ¿por qué? Porque esto lo estamos deduciendo de lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, el método... De 100 estudiantes, el 85% no es 85 igual, Lice. Pero 85% de 20 estudiantes... Ah, ya, perdón. Bien. El método inductivo viene de lo específico a lo general. El método inductivo en estadística consistiría, por ejemplo, en que yo quisiera saber de los 12 participantes que están ahorita, si se les invitase a comer, ¿preferían elegir lomito o hamburguesa? ¿Qué elegirían los estudiantes? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Levanten la mano los que preferirían lomito. Solo uno prefería lomito. Entonces, En el chat también hay otro. ya son dos. Dos que preferían lomito de 12 estudiantes. En el chat, a ver. 17, lomito. Hay dos más en el chat. Dorian está repetido. 3 hay. 3 de 12. Sería el 25% de los estudiantes que están pasando estadística prefieren lomito a comer hamburguesa. Y de allí deduzco también que el 75% de estos mismos estudiantes prefieren comer hamburguesa. ¿No ves? Entonces, si yo tomara esto como prueba muestral, le estoy consultando uno por uno, ¿no? Entonces, si dijera que estos dos estudiantes lo estoy tomando como muestra de la totalidad de estudiantes que estudian contaduría en el Instituto ITSEM, diría que el 25% de los estudiantes del Instituto ITSEM prefieren comer lomito. ¿Me dejas entender allí? Entonces, estamos yendo de lo específico que hemos preguntado a un grupo de personas reducido para decir que una mayor cantidad de personas tienen esa misma preferencia. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Lice, sí, está bien. Ahora vamos a los tipos de variable, ¿no? Los tipos de variable existen básicamente dos, ¿no? Aquí vemos en la gráfica, los tipos de variables son de tipo cualitativo y cuantitativo. Los de tipo cualitativo son los que describen una cualidad.
Por ejemplo, todos conocen estos, hay unos dulcecitos redonditos de M&M, tipo botones, chips, le dicen, ¿no ves? ¿Los conocen? No, Lice. No. Bien, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar preferencias de color, ¿no? Y entonces decimos, a ver, de los estudiantes, de todos los estudiantes que están presentes en el curso de estadística, ¿qué color prefieren, no ves? Y a ver, ¿qué color prefieren ustedes, jóvenes? Díganme, escriban o hablen. Negro, por ejemplo, ¿no? Es un color, otro negro, ya van dos en negro. ¿Alguien más prefiere otro color? Yo, por ejemplo, diría azul, ¿no ven? Pero este tipo de datos, por ejemplo, solo describe una característica, ¿no? Una cualidad, no describe una cantidad. El que yo les pregunte qué color prefieren, ustedes me dicen negro, rojo, azul, son cualidades del color, ¿no? Otro ejemplo, digamos, les diría, entre comprar poleras de color rojo, poleras de color azul y poleras blancas, ¿qué color de polera preferirían usar más seguido? Entonces, por ejemplo, responden azul, ¿no ves? Azul, pero no me dice una cantidad, ¿no? Sino me dice una cualidad de la preferencia. Este tipo de datos se llaman cualitativos. ¿Ya? ¿Y cuáles serían los cuantitativos? Los cuantitativos, por ejemplo, serían, ¿no? Indique el número de panes que se desayuna todos los días, ¿ya? Con frecuencia, ¿no? Entonces van a ver quienes van a decir 2, 3, 5, digamos, ¿no? Tal vez algunos se desayuna ninguno, ¿no? 0, prefiero desayunar cereal, no se desayuna pan. Pero los cuantitativos indican una cantidad. Entonces, para que no se olviden de esto, traten de reducir la palabra. Cualitativas viene de cualidades, ¿sí? De cualidades, y cuantitativas viene de cantidades. Bien, enseguida vamos a ver las subclasificaciones de estos dos grupos, ¿no? Tenemos los nominales, los ordinales, las discretas y las continuas. Bien. La variable cuantitativa, ¿no? La cuantitativa, ¿qué indicaba? Que se contabiliza la decisión de cada uno. Indica cantidades, ¿no? Principalmente cantidades. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo son las variables cuantitativas se consideran discretas? Se consideran discretas cuando solo pueden tomar valores saltados, ¿no? Solo ciertos valores y no valores continuos. Por ejemplo, en una encuesta yo les preguntara, indique el número de dormitorios que tiene su casa. ¿Cuántos me dijeron? ¿Jóvenes? Wilde Roja 3, por ejemplo, 3. 3, 2, 3. 3, ya. ¿Alguien tendrá 2,5 dormitorios en su casa? No, ¿verdad? No puede haber 2,5 dormitorios, ¿no? O bien es 2 dormitorios o bien es 3 dormitorios, ¿no? No puede haber el intermedio. A este tipo de datos que se obtienen de esta naturaleza se llaman discretas. ¿Por qué? Porque no hay valores intermedios. Me dejo entender aquí, ¿no? Lo discreto puede ser, por ejemplo, ¿qué hora es, digamos, no? Son las 2, digamos. Cuando decimos, incluso cuando en un reloj digital, ¿no? No hay los valores continuos, ¿no? Pareciera que fueran tan continuos por el tiempo en segundos, pero no. O por la fecha, ¿no? Tenemos la fecha. ¿Qué fecha estamos ahorita? Estamos a 27 de mayo. ¿Qué fecha será más rato? Va a seguir siendo 27 de mayo, ¿no? ¿Qué fecha será de aquí a 4 horas? Va a seguir siendo 27 de mayo, ¿no? De aquí a 12 horas,
cambia, ¿no? A 28 de mayo. Y uno se pregunta, ¿y en qué momento hizo esa transición de 27 a 28? ¿No pudo haber un 27,5? Eso no es posible, ¿no? En el uso de la lógica no es posible. Y ese tipo de recolección de datos nos dice que son variables discretas, ¿no? Las variables discretas cambian de un valor a otro sin hacer la transición continua. ¿Bien? Ahora, ¿las variables continuas cuáles son? Las variables continuas son como, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura del medio ambiente. La temperatura del medio ambiente, por ejemplo, por las mañanas, aquí en la ciudad de Santa Cruz estuvo amaneciendo cerca de los 20 grados. Empezó a subir el sol, llegó hasta los 28, ¿no? Pero entre esa transición de los 20 grados a los 28 grados, mientras el tiempo transcurría, la temperatura se fue elevando de forma gradual y continua. O sea que en el siguiente instante seguramente estaba 20,1, después 20,2, 20,3 y fue subiendo, ¿no? Hasta llegar a 28. Lo mismo en sus lugares de origen, ¿no? Donde están ustedes ahorita, amanece con una temperatura y después va subiendo, conforme va subiendo el sol, va subiendo un poquito la temperatura. Pero esa transición se va haciendo gradual. ¿Sí? Eso es en caso de la temperatura. Otra variable continua, por ejemplo, puede ser la presión, ¿no? Aquí en la imagen de abajo vemos barómetros. ¿Qué son los barómetros? Son instrumentos mecánicos que permiten medir la presión de algún líquido o gas. ¿Ya? En el caso de que estuviéramos, por ejemplo, tengamos estos medidores de presión conectados a un garrafón de gas, por ejemplo, que fuera de oxígeno. Conforme se va consumiendo el oxígeno, la presión va a ir disminuyendo de a poco, ¿no? Y se va a hacer de forma gradual hasta un punto donde ya no va a tener oxígeno y se va a acabar, ¿no? Y la presión va a caer. Pero todas esas variables es continua, ¿no? No es discreta, no hace un salto a otro. ¿Me dejan entender, jóvenes, aquí? Bien, vamos con datos cualitativos, ¿no? Los datos cualitativos, normalmente los datos cualitativos se resumen en diagramas o gráficas de barra, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí es gráfica de barra. Por ejemplo, si nosotros decimos sobre las preferencias, por ejemplo, hace rato, ¿no? ¿Cuántos preferían comer hamburguesas a comer lomito? Eran el 75%, ¿no? Y el 25% representaba a los que prefieren hamburguesas. Entonces, lo que se representaría ahí sería una barra con altura 75 y otra barra con altura de 25, ¿no? Y entre las dos solo se compararía, ¿no? Y abajo de las barras diría una hamburguesa y el otro lomito. Y solo implicaría eso, ¿no? Solo el nivel de preferencia o la preferencia que se tiene. Serían los datos cualitativos. Bien, ahora pasemos a los niveles de medición. Los niveles de medición de estos datos estadísticos se clasifican en 4, ¿no? Lo que se llaman nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Bien, el nivel más bajo o más primitivo es el nominal, ¿no? Y el más alto, que es el que proporciona más información, es el de razón. ¿Sí? Tenemos entonces el nominal, el ordinal, el intervalo y el de razón. Este cuadrito nos muestra el resumen, ¿no? De esto, pero lo vamos a ver a desglose enseguida. Los datos a nivel nominal, por ejemplo, surgen de la medición de las observaciones. ¿Sí? Solamente se pueden clasificar o contar. Entonces son aquellos datos que solo se pueden contar, ¿no? Por ejemplo, hace rato cuando les pregunté sobre la preferencia que tenían ustedes respecto al color de polera que iban a usar, conté, ¿no? 2 que preferían negro, 1 que prefería azul y 1 que prefería rojo, ¿no? Entonces solo los puedo contar, ¿no? No puedo decir más, no puedo decir más datos sobre la preferencia de color en las poleras. Los datos de nivel ordinal. Los datos de nivel ordinal se clasifican por intervalos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, a ver,
de la anterior materia, si no me acuerdo, existe, no sé si está ahí, pero existe un apartado, un bloque, un mosaico que se llama Evaluación Docente y TESEM. No sé si los han abierto, no sé si lo han visto, no sé si lo han hecho ya la encuesta. ¿Cuántos ya hicieron esa encuesta? ¿Nadie hizo esa encuesta? Bien, si en caso de que, bueno, más tarde o mañana vuelven y entran al bloque de la anterior materia, hay una encuesta. También en esta materia va a haber una encuesta al final donde van a poder evaluar los docentes. Entonces ustedes lo califican, ¿no? Eso como retroalimentación para el instituto lo califican. Entonces tenemos la calificación, por ejemplo, de excelente, bueno, regular, malo, muy malo, ¿no? Si esto yo le preguntara a la totalidad de los estudiantes y después cuento, ¿no? ¿Cuántos le dieron excelente? 6, ¿cuántos le dieron bueno? 28, ¿cuántos le dieron regular? 25, ¿cuántos le dieron malo? 12, ¿cuántos le dieron muy malo? 2. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer este tipo de datos? Me permite clasificar y ordenarlo, ¿no? Tengo aquí para ordenar entre excelente, bueno, regular, malo y muy malo, ¿no? Y solo los clasifico, ¿no? Eso es lo que me permite hacer este tipo de datos ordinales. Los nominales solo me permiten contar, los ordinales me permiten ordenarlos, ¿sí? Pero aquí en los ordinales no existe una diferencia o una escala. Por ejemplo, la distancia que existe entre excelente y bueno no necesariamente tiene que ser la misma distancia entre malo y muy malo, ¿no? No se puede entender qué valorización se va a dar, qué valor numérico se le va a dar a excelente y qué valor numérico se le va a dar a bueno, ¿no? Por ejemplo, si le daríamos a excelente un valor de 5, a bueno un valor de 4, significaría que excelente está por una unidad más que bueno, ¿no? Tiene un valor de una unidad más por bueno. Y entre muy malo y malo le daríamos 1 y 2, también tendría una unidad de distancia, ¿no? Pero malo vale 2, digamos. Y no significa que bueno sea el doble de cantidad de malo, ¿no? O sea, que 2 calificaciones de malas hagan uno bueno, ¿no? No puede permitirse eso, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿sí? Entonces, este tipo de datos solo nos permite ordenar y no analizar, digamos, la relación existente entre la clasificación de la calificación que le estamos dando. En este caso, no podemos comparar numéricamente, no podemos comparar excelente con muy malo, ni malo con regular, numéricamente no podemos compararlo, pero sí lo podemos comparar en la función de la cualidad que se tiene, ¿no? En la noción que nosotros le podemos dar con criterio. ¿Ya? Ahora vamos a los niveles de medición. Tenemos también el nivel de datos de intervalo. Este tipo de nivel de datos ya nos permite comparar un dato de la anterior clasificación. Aquí decíamos que excelente y bueno, no podíamos determinar la distancia que existe entre uno y el otro, ni malo ni muy malo. Pero en los datos de nivel de intervalo sí podemos hacerlo. Por ejemplo, tenemos aquí los grados centígrados en la primera imagen. ¿Sí? Podemos nosotros comparar que la distancia que existe entre 0 grados y 1 grado centígrados va a ser la misma distancia entre 99 grados y 100 grados centígrados, ¿no ves? ¿Por qué? Porque el mismo grado centígrado es una unidad estándar o estable, ¿no? Que nos permite hacer este ordenamiento, ¿no? Nos permite tener ese tamaño constante en ese dato de medición. ¿Bien? Y el dato de nivel de razón, ¿sí? Esta medida tiene todas las características del intervalo, ¿sí? Pero además, si ustedes se van a dar cuenta que el cero tiene significado. En el dato de nivel de intervalo, el 0 no tenía significado. ¿Por qué? Porque ustedes si toman 0 grados, ¿qué significa? ¿Significa que no hay temperatura? No, ¿verdad? 0 grados centígrados significaría que solo está a temperatura de hielo, ¿sí? Y 0 grados Fahrenheit, que está a menos 273 grados, si no me equivoco, solo implicaría que está más frío que 0 grados, ¿no? 0 grados centígrados, solo implicaría eso. Pero el 0 Fahrenheit tampoco implicaría que no existe temperatura. En comparación con los datos de nivel de razón, los datos de nivel de razón
el cero sí tiene significado. Por ejemplo, si comparamos aquí en el cuadro, vemos, tenemos los ingresos del padre, ¿no? De una familia, ¿no? La familia Jiménez, por ejemplo, 80,000. Ya son los ingresos del padre. Y si nosotros queremos saber la evolución de sus gastos, por ejemplo, de su efectivo, ¿ya? Si nosotros queremos saber la evolución de su efectivo en el transcurso del mes, si en algún momento el señor Jiménez llegaría a tener 0 pesos en el bolsillo, ¿qué significaría? Que no tiene nada, ¿no? Es que tiene una ausencia de efectivo, que tiene ausencia de dinero. Entonces, el 0 aquí significa justamente eso, ¿no? Que no tiene nada. Sí, otro dato también de este tipo de nivel de razón es, por ejemplo, el número de materias vencidas que ustedes tienen. Cuando ustedes comenzaron, ¿qué número de materias vencidas tenían? 0, ¿no? No tenían ninguna. Eso implicaba este nivel, dato de nivel de razón. Y ahora, hasta la fecha, ¿cuántas materias tienen vencidas? Tienen 7, ¿no? Esta es la 8ª materia que están llevando. Sí, además, los datos a nivel de razón también me permiten comparar, ¿no? Los valores que se ingresan. Por ejemplo, observamos la familia Jiménez, tenemos que el ingreso del padre son 80,000, el ingreso del hijo son 40,000. El padre gana el doble que el hijo, ¿no? Y podemos comparar esos dos ingresos. ¿Por qué? Porque la unidad es estable, ¿no? Es constante. El peso es una moneda constante en este caso, ¿no? Para poder comparar los dos ingresos. Y si tomamos en cuenta también lo mismo con la familia Ruiz, ¿sí? La familia Ruiz, el hijo gana el doble que el padre, ¿no? 120,000 y 60,000. Pese a que son valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, el primero compara 80 con 40 y el segundo compara 60 con 120. ¿Sí? ¿Qué otros datos de nivel de razón ustedes conocen o ven a diario? Jóvenes. ¿Qué otros datos de nivel de razón conocen o ven a diario? Por ejemplo, cuando ustedes están yendo a su trabajo, ¿sí? De la hora en que salen a la hora en que llegan, ¿cuánto tiempo más o menos ocupan? Como dijo Lice, no escuché 20 bien. minutos. 15 minutos. ¿No? Ya, de los 15 minutos que usted demora en llegar a su trabajo, ¿no es? Cuando usted llega a su trabajo, seguramente entra a las 8, digamos. Va a haber días en que llega 8 menos 3, bueno, entonces tiene 3 minutos de adelanto, se adelantó, digamos, ¿no? O tuvo 3 minutos de ventaja. Otro día llega justamente a la hora, ¿no? Entonces tiene 0 minutos de diferencia, ¿no? Bastante puntual, digamos. Entonces, supongamos que llegó bastante temprano, entonces con ese tiempo que usted tiene, seguramente lo dedica a organizarse mejor, ¿no? Entonces, o tal vez a revisar el teléfono un rato, ¿no? O tal vez a caminar más tranquilo, justo cuando está cruzando la puerta de su trabajo. Pero si tuviera 0 minutos, o sea, que está llegando puntual y puntual, entonces no tuviera tiempo, ¿no ves? Para poder, no sé, tal vez revisar un rato si tiene todo en orden, digamos, en la cartera. ¿Me vas a entender? Entonces, ¿qué otros tipos de datos de nivel de razón ustedes ven a diario? Por ejemplo, un nivel de razón puede ser ese, ¿no? El tiempo
que nos queda si llegamos tempranos al trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo ustedes van a determinar que es de nivel de razón? Cuando el cero tiene significado, ¿no? Y además cuando las unidades que estén en cuestión son constantes. Bien. Veamos esto. ¿Cuál es el nivel de medición que reflejan los siguientes datos? Las edades de los adultos que escuchan las casi 700 estaciones de radio con canciones de antaño. ¿Sí? Son estas, ¿no? 35, 29, 31. Pero aquí es 44. ¿Pero qué tipo de dato será esto? Jóvenes, ¿qué tipo de dato sería? ¿Cómo dijo Lice? Perdón. De los datos que estamos viendo de aquí, tenemos datos de nivel nominal que son aquellos que se usan normalmente solo para poder contar, digamos, contar algún elemento que tiene alguna cualidad. Los datos de nivel ordinal que solo se ordenan, pero no tienen relación entre las cualidades, no tienen una relación constante. Los datos de intervalo que ya tienen una relación constante entre sus elementos, y los datos a nivel de razón donde el cero ya tiene significado. ¿Sí? Aquí nos está mostrando, este cuadrito nos está mostrando las edades de las personas que escuchan las estaciones de radio con canciones de antaño en Estados Unidos. Entonces simplemente nos muestra a 50 personas, o 50 personas con sus diferentes edades, ¿no? ¿Qué tipo de datos sería esto? Son las edades, ¿no? Son edades de personas. Ordinal. ¿Va dentro del ordinal? Sí, ordinal. Solo podemos ordenarlos, pero no podemos comparar entre las edades. Son de tipo intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que nos están mostrando, ¿sí? Los datos que nos están mostrando, por ejemplo, 31 a 34 son 3 años, ¿no? ¿Sí? Y de 29 a 31 son 2 años. Entonces, aquí la unidad constante es el año, ¿no? Entre dos datos que tenemos aquí, por ejemplo, 35 y 39, ¿sí? La unidad básica es el año, y el año no va a cambiarse, ¿no? Bueno, a excepción del bisiesto, pero no va a cambiarse entre uno y el otro año, ¿no? Entonces, 39 a 35 son 4 años, la misma distancia o el mismo tiempo que ocuparía entre 37 y 41, ¿no? Que serían 4 años. Entonces, el año vendría a ser constante aquí. Este tipo de dato sería de tipo intervalo, ¿no? Bien. Ahora, otra pregunta, ¿no? En una encuesta a 200 propietarios de automóviles de lujo, 100 eran de California, 50 eran de Nueva York y 30 eran de Illinois y 20 de Ohio. Esta encuesta, ¿qué tipo de datos nos está botando? ¿Qué tipo de datos nos está brindando? Jóvenes. Revisemos de nuevo. ¿Sí? Es una encuesta, 200 propietarios, ¿no? ¿Qué datos nos está dando? Es una encuesta sobre autos de lujo, ¿no? ¿Qué nos dice? Que 100 de esos propietarios son de California, entonces nos está dando una ubicación, ¿no? 50 son de Nueva York, 30 de Illinois y 20 son de Ohio. Entonces, ¿qué tipo de datos nos está dando? Nos está dando ubicaciones. ¿Y a qué dato, a qué nivel de medición vendría esto? ¿Sería un nivel intervalo? ¿Sería un nivel nominal? ¿Un nivel ordinal? De lo que sí estamos seguros es que no es de nivel de razón. ¿Por qué? Porque nos está dando ubicaciones, ¿no? Y no tenemos una ubicación cero. Entonces, si pondríamos una ubicación cero, no tiene sentido también, ¿no?
Y la distancia entre una ciudad y otra tampoco son constantes, o no podemos comparar una ciudad con otra diciendo que están a cierta distancia unitaria, ¿no? Entre un dato y el otro. Son ciudades las que nos están, ¿no? Entonces no son de razón, tampoco son de intervalo. ¿Será que son ordinales? ¿Jóvenes? Fernando Aramayo dice ordinales. ¿Podemos clasificarlos estos según orden? En realidad son datos nominales, ¿no? Son nominales, ¿por qué? Porque son ubicaciones. Son ubicaciones y ¿qué es lo que nos dice? No tienen un orden específico, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, aquí, puedo decir, de los 200 propietarios de automóviles de lujo, ¿sí? 100 eran de California, eso, ¿no? Claro, aquí lo está ordenando por el nivel de la cantidad de propietarios que haya, ¿no? Pero también podía poner de Nueva York 50 y después California 100, después Ohio 20 y Illinois 30, ¿no? Entonces, no se ordenan según el lugar de procedencia de los dueños. O sea, que yo los ordene de una u otra manera sigue teniendo seno, ¿ves? Estos son datos nominales, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la última parte de esta lección, los usos de la estadística, ¿no? Las estadísticas proporcionan un conjunto de métodos aplicables en todas las áreas científicas, ¿no? Y estas pueden ser en salud, en medicina, en economía, en biología, en ingeniería, ¿sí? También aplica en política. Bien. ¿Y para qué se pueden usar las estadísticas en la empresa? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Para medir el rendimiento, ¿sí? Para ver cuántos empleados son más eficientes que otros, actualmente con las normas de calidad y los planes de gestión, se puede medir el rendimiento de un empleado, ¿no? También para predecir, para realizar predicciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos el número de ventas que tuvimos de un producto en nuestra empresa durante los últimos 3 años, podemos tal vez decir cuánto vamos a vender el siguiente mes, ¿no? También para optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si tenemos un histórico estadístico de algún producto, por ejemplo, de los precios, vamos a poder decir si este producto va a seguir subiendo, ¿no? O se va a detener, ¿sí? Y su uso más representativo, diríamos, es el estudio de mercados y desarrollo de nuevos productos, ¿no? En el estudio de mercados es bastante útil lo que es las probabilidades, ¿no? Bien. ¿Y cuáles serían los abusos de la estadística? Tal vez ustedes ya han escuchado el dicho que expresa, ¿no? Hay 3 tipos de mentiras, las mentiras malditas y las estadísticas. No sé si alguno escuchó eso, pero eh, yo sí lo escuché una vez. O también el otro dicho que dice, ¿no? Las cifras no mienten, los mentirosos la imaginan, ¿no? Esto en el sentido de que a veces le muestran un dato estadístico que, bueno, hay formas de manipulación, digamos, en estadísticas que hacen de forma a propósito para poder apoyarse a sí mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando les dicen, ¿no? Esta persona que les quiere engañar le sale con este dicho, ¿no? Las cifras no mienten, digamos, solo los mentirosos la imaginan. ¿Ya? Bien. Y bueno, ambas declaraciones se refieren justamente al engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que hacen manipulación de datos estadísticos simplemente es porque no saben, digamos, trabajar con las estadísticas
o porque accidentalmente cometieron un error, ¿no? Y el dato que les ha reflejado después de hacer el estudio estadístico no es el correspondiente, ¿no? Ese es un tipo de personas, ¿no? O sea, y no están actuando en mala fe, pero la ignorancia o el descuido les bota datos erróneos. Y hay otro tipo de personas que son los que quieren engañar, ¿no? Por ejemplo, imagínense que les dicen que tengo una idea de negocio que nos va a botar el 200% de utilidades. Si vos inviertes 400, vas a ganar 800. Entonces, y uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo haces eso? ¿No? Entonces, y te empiezan a explicar de cómo lo hacen y empiezan con sus gráficas y toda la explicación. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿No? Y al final le muestran, ¿no? Tuvimos estas personas que pueden corroborarlo, ¿no? Entonces empiezan a mostrarles declaraciones de personas que dicen, yo invertí 800 y gané 1600, yo invertí 1000 y gané 2000. ¿No? Y todo este tipo de datos después lo traduce en algún gráfico, ¿no? De barras o circulares y con la finalidad de que se le crea, ¿no? Porque pareciera que es un estudio muy serio, se trata de engañar, ¿no? Entonces hay que también ser cuidadoso con eso, ¿no? Bien. Y aquí abajo la imagen lo ilustra bastante bien, ¿no? Las intenciones ocultas en las reuniones, ¿no? Está su informe manipulado y lo está tomando de sorpresa al otro. Sí, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta tienen? Están muy ausentes, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? A ver, si no preguntan ustedes, yo voy a empezar a preguntar. Todos tienen micrófono, ¿no? Voy a ver que no tenga micrófono. Licenciado, una explicación más respecto a los niveles, ordinal, nominal, por favor. Claro. Volvemos entonces aquí a niveles de medición. Dijimos que existían 4 niveles de medición, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos porque más adelante cuando estemos trabajando con la estadística descriptiva vamos a usar los niveles más de razón, ¿no? Además los cuantitativos. Y vamos a trabajar y vamos a sacar media, vamos a sacar la mediana, la moda, después vamos a sacar las variaciones, las desviaciones estándar, y todo esto se va volviendo matemática, ¿no? Pero para poder trabajar con esas matemáticas necesitamos entender de fondo esto, ¿no? Esto de aquí, decíamos que son los niveles de medición, son 4, los niveles nominales, los ordinales, de intervalo y de razón. Los nominales, aquí son los que identifican los atributos o cualidades. Por ejemplo, acuérdense del color, ¿no? El color no lo podemos comparar numéricamente, el color azul con el color rojo, ¿no? No hay comparación numérica allí, ¿sí? Pero sí podemos contar el número de personas que prefieren un color y que prefieren otro color, ¿no? En algún objeto. ¿Se entiende esto, Belka? ¿Nominal? Sí, sí, licenciado. Nominal, entonces ya tenemos nominal. Si alguien no entiende, le voy a pedir que por favor me lo haga saber, ¿no? Porque esta clase yo la quiero hacer más interactiva y bueno, es muy importante que cuando surja la duda se aclare, porque así no se acumulan las dudas y no se hace una laguna. Bien, entonces sigamos. Ordinales. Los ordinales son aquellos que describen variables donde se ordenan por valores, ¿no? Ya decíamos, por ejemplo, aquí decíamos, por ejemplo, que podemos ordenarlo, ¿no?
la calificación que se le da a un docente, que es un docente excelente, bueno, regular, malo, muy malo. Pero no lo podemos ordenar según número, ¿no? Lo ordenamos según un criterio, ¿sí? Según un criterio. Entonces, en este tipo de ordinales, por ejemplo, podemos también clasificar, ¿no? Si nosotros nos paramos en la carretera y vemos automóviles pasar, vamos a decir que el automóvil está muy rápido y aquí está muy lento. Pero como solo estamos a simple vista, solo estamos clasificando según lo que nosotros consideramos que es muy rápido o muy lento, pero no podemos comparar de forma numérica en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con el dato solo de vista, no estamos haciéndolo con un velocímetro, ¿no? Si tuviéramos el velocímetro podemos compararlo y podría pasar a ser un nivel de intervalo, ¿no? ¿Sí? O incluso tal vez podría llegar a pasar un nivel de razón si tuviéramos otro instrumento. Pero como solo estamos viendo con la vista, entonces solo estamos ordenando entre que es muy rápido o muy lento. Lo mismo podríamos decir, ¿no? Si ustedes tienen en su trabajo, imaginen que están trabajando en la fábrica de chocolates Marisa. Marisa, que produce chocolates, tiene una unidad donde hay 4 personas que cierran los frasquitos de chocolate en polvo. ¿Sí? La tapa, ¿no? La enroscan. Entonces, seguramente, a simple vista, por ver más o menos cuántos envases está tapando una persona, podemos decir que esa es más rápida que la que está al lado, ¿no? Entonces, los empezamos a ordenar según la velocidad que nosotros consideramos. Y esto simplemente viene a ser ordinal. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía un dato más específico que nos diga en qué proporción es más rápido, ¿no? Cuando ya pasa a ser, tenemos la proporción correspondiente, pasa a ser de intervalo, ¿no? Ya cuando tenemos una proporción de diferencia o de comparación. Por ejemplo, en el caso de las personas que están envasando, ¿no? Las que están poniendo tapitas, si nosotros al final del día contamos que una persona envasó 250 envases de chocolate y la otra persona envasó 300, entonces ya podemos comparar, ¿no? Y cuando estamos comparando podemos ya clasificarlos en esto que sería de intervalo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya podemos poner intervalos entre ellos, ¿no? ¿Sí? Y cuando tenemos de razón dijimos que es cuando el cero ya tiene significado, ¿no? Por ejemplo, una persona, un estudiante, en el transcurso del mes, por ejemplo, cuando comenzó el mes, tenía 1.500 bolivianos en efectivo, pero cuando estaba aproximándose a fin de mes para el 29 de mayo, por ejemplo, después de los gastos, después de los regalos de la madre, se quedó corto de efectivo y se quedó con 10 bolivianos el 28, y para el 29 no tiene dinero, entonces quedó con cero bolivianos. 0 bolivianos implicaría que no tiene efectivo. Entonces, tiene sentido poner 0. En el de intervalo no tendría sentido poner 0, ¿no? Por ejemplo, acuérdense de esto de los termómetros, ¿no? 0 grados en termómetro no significa que no hay temperatura, significa simplemente que es un valor más en la escala, ¿no? Un valor más en la escala, porque debajo del 0 sigue habiendo más ausencia de temperatura. ¿Me dejo entender, Belka, con esto? ¿O requiere que intente explicarlo desde otra perspectiva? Sí, licenciado. Gracias, entendido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Si no tenemos preguntas, vamos a pasar a otro detalle, ¿ya? Imagino que hay 12 participantes, solo son 11 los que están asistiendo. Vamos a pasar al tema de las ponderaciones, ¿ya? Si bien las ponderaciones van a estar en la plataforma, se las voy a dar acá, ¿ya? ¿Han visto ya en la plataforma cuáles son los temas que vamos a avanzar? ¿Alguien la vio?
vamos a hacer prácticos y esos van a valer 25%, ¿ya? De hecho, la asistencia, ya han marcado asistencia, no tienen la plataforma para marcar entre las 7 y las 9. O en todo caso, cuando yo termine la clase, cierro la plataforma para que nadie más marque. Y en el caso de la asistencia, va a tener un valor de el 5%, ¿ya? Sobre la nota final. Después vamos a dar 2 exámenes, ¿ya? El examen 1, que va a entrar los primeros 3 temas, introducción a la estadística, la organización de datos y los estadígrafos de tendencia central y de posición. Esto va a valer 35 ya. Examen 2 va a valer también 35%. ¿Cuánto haría la suma? ¿Están jóvenes allí? Jóvenes. Sí, Licen. ¿Cuánto sería la suma? Perdón, ¿cuál era la pregunta, Licen? Ah, no le estoy compartiendo esto, ¿no? Perdón, yo me estoy equivocando. Ya, pensé que le estaba compartiendo el Word. ¿Ahora lo ven? No, siguen los niveles de medición. ¿Sí, los niveles de medición? A ver. Ya, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Sí, Licen, ya está. Bien, entonces decíamos, los prácticos van a valer 25%, la asistencia va a valer 5%, el primer examen va a valer 35%. Aquí, bueno, tenía que tomar el examen final, pero después de analizarlo mucho y por el tiempo que tenemos, que es bastante corto, esta materia se ha programado hasta el 15 de junio, hasta el 15 de junio se ha programado. Entonces, tomar 3 exámenes nos va a quitar espacio de las clases, entonces vamos a tomar solo 2 exámenes ya, y la distribución de la nota va a ser 35 por el primero, 35 por el segundo. Trata de asegurarse el 35% en el primero, que es, digamos, más fácil, ¿no? de ganárselo siempre, el primer examen siempre es más fácil. El 35% del segundo examen, si entendieron el primero, porque va muy de la mano, si entendieron el primero, el segundo lo van a entender súper fácil, pero si tuvieron dificultades con el primero, en el segundo van a tener que echarle más ganas. Respecto a los prácticos, vale 25%. ¿Por qué? Porque si bien no son complicados, sí les va a tomar su tiempo, ¿no? En analizarlos. Y si ustedes le dedican bastante interés a esta materia, les va a gustar, como lo es la matemática. Y además, cuando vayan a su desarrollo profesional, lo van a usar bastante, ¿no? Van a hacer lo que van a ayudar a hacer los informes, ¿no? Porque la estadística se usa para hacer informes. Y quien no sabe de estadística, siempre va a terminar quedándose de asistente, ¿no? Tienen que tratar de poder hacer gestión con datos, ¿no? Y la estadística es una de sus herramientas, ¿ya? Es la herramienta que los va a llevar, digamos, a las jefaturas, a las gerencias, ¿no? El que tienen que entender las estadísticas y van a poder entender los datos que sus asistentes les van a dar a ustedes. Bien. Entonces tenemos los prácticos 25%, la asistencia 5%, suman 30%, ¿no? Examen 1, 35 y examen 2, 35. ¿Cuánto suma lo total? Bien. 100. 100%, ¿no? Entonces ahí, si ustedes le echan ganas,
como les digo, ¿no? Lo práctico les estoy dando un alto porcentaje, ¿no? Porque quiero que lo hagan, quiero que hagan lo práctico. Si bien van a demorar un poquito de tiempo, no es complicado. Ya. Entonces ya queda claro con esto de las... con esto de las notas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna inquietud? Bien, todos saben usar la plataforma, ¿no? A ver, dice, si en el práctico no está para el lunes, dice en la asistencia, marcamos en la plataforma, vamos a echar de clase. Por favor, márquenlo en la plataforma, ¿ya? Fernando Aramayo, márquenlo en la plataforma. De todas maneras, también estoy valorizando bastante la participación, ¿no? Considero que creo que algunos tienen problemas de micrófono y de cámara, pero procuren participar, ¿ya? Procuren participar. Bien, vamos a lo de la plataforma, ¿ya? Me agrada saber que ya revisaron la plataforma y, bueno, ¿están viendo la plataforma? Sí, ¿no ves? ¿Están viendo todos? Me escriben. Ya. Entonces, aquí en la plataforma tenemos esto, ¿no? Primero, la introducción a la estadística. Existen dos archivos. Vamos a entrar acá. No es este. Aquí. Introducción a la estadística. Existen dos archivos, ¿no? El primero, que ya debería estar visible, no sé si tienen acceso ya, hoy día tenía que estar visible, que es justamente lo que hemos explicado hoy día, pero está en formato PDF para lectura. Son más o menos 10 hojas, pero que es más de lectura, ¿no? Lo mismo que he explicado hoy día, pero más extendido, ¿no? Con más detalle. ¿Ya? Respondiendo a Wilder Rojas, dice, ¿los textos de guía que nos pueda apoyar usted o es suficiente con el que está en la plataforma? Bien, el que está en la plataforma, ustedes están viendo mi pantalla también, ¿no ves? Este texto que está aquí, texto guía de estadística, es el texto que recomienda a la institución. Creo que lo han creado hace algunos años atrás. Pero en mi experiencia le falta un poquito más de contenido, entonces yo quiero completar eso, ¿no? Pueden revisar ese texto guía, sí, pueden revisarlo, pero lo veo muy básico, entonces en su defecto yo estoy poniendo esto, ¿no? Este archivo, por ejemplo, S108 PDF01, que es lo que correspondía a esta clase, y donde les explica con más detalle los niveles de medición, ¿ya? Hace más énfasis, tiene más ejemplos ahí. Léanlo un rato. Como les digo, es teórico esta primera parte. Y en base a eso teórico tienen esto otro, ¿no? Práctico número 1. ¿Sí? Y el práctico número 1, se los muestro ahorita, ¿ya? Bien, ¿están viendo todos mi PDF? Sí, Lice, se ve. ¿Ya? Entonces tenemos el práctico número 1, ¿no? Tenemos aquí los niveles de medición, como hemos hecho esos dos ejercicios hace rato en clases, de seleccionar a qué nivel de medición pertenecen. El práctico número 1 consiste en eso, ¿no? Solo determinar qué nivel de medición es cada variable.
Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de medición para cada una de las siguientes variables? Es la pregunta, ¿no? Promedio de calificación de los estudiantes. ¿A qué nivel de medición pertenecerá, no? ¿Me dicen? ¿A qué nivel de medición pertenece? A ver, veamos uno por uno. Los nominales solo indicaban cualidades, ¿no? ¿Los promedios son cualidades o son números? Son números, ¿no ves? Entonces no son nominales, para comenzar. El siguiente nivel de medición eran los ordinales, ¿no ves? Los ordinales solo permitían ordenar, ¿no? Según un criterio, pero no era numérico, ¿no? Entonces, este dato no es ordinal, ¿no? Se puede ordenar, sí, pero no solo se queda en ordenarse, ¿no? ¿Será de intervalo? ¿Será que si pongo un promedio de un estudiante al lado de otro, puedo compararlos entre ambos de alguna forma? Sí, ese intervalo, Liz. Este sí es de intervalo, ¿no? Entonces, promedios de calificación de los estudiantes es de intervalo. La distancia que recorren los estudiantes para llegar a clase. ¿De razón? ¿Será que si la distancia que recorren los estudiantes le pongo 0 tendrá sentido? Sí, puede llegar a tener sentido, ¿no? Pero no es de razón, ¿no? Bueno, al no ser de razón, el otro nivel siguiente es el de intervalo, ¿no? La distancia viene a ser un nivel de intervalo, ¿no? Las calificaciones de los alumnos del primer examen de estadística. Intervalo también. Es intervalo, ¿no? Es un nivel de intervalo. La clasificación de los alumnos de acuerdo con el departamento donde nacieron. Nominal. Nominal, sí, exacto, perfecto. La clasificación de los alumnos según el año escolar que cursan. Imagínense que, bueno, aquí hay varios estudiantes, ¿no? En el instituto tenemos el de primer año, segundo año, tercer año. Ordinal. Ordinal, muy bien. Entonces ya entendimos esto, ¿no? Ya entendimos esto. La segunda pregunta es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de medición de los siguientes conceptos relacionados con el negocio, ¿sí? De publicidad de periódicos? Y empieza a preguntar lo mismo, ¿no? Los puntos siguientes terminan el grupo utilizado de muestra o una población, ¿no? También aquí vamos a clasificar a qué nivel de medición pertenecen, ¿sí? Y de esta forma, ¿no? Aquí en la 4 es en base a lo que hemos visto en diapositivas o en base a lo que ustedes van a leer en el recurso de apoyo que tienen el PDF allí, que ustedes expliquen con sus propias palabras, ¿no? ¿Qué es un dato cualitativo y qué es un dato cuantitativo? ¿Recuerdan qué es un dato cualitativo? Los que exponen la cualidad, las cualidades, Exacto. Y los cuantitativos, los que exponen las cantidades, ¿no? la cantidad. Ya está la pregunta 4, ¿no? Después también dice, explique la diferencia entre una muestra y una población. ¿Recuerdan qué era una población y qué era una muestra? Población es el número total de elementos que se están considerando para la estadística, ¿no? Por ejemplo, les había dicho el número total de electores y solo se toma en cuenta a una muestra para saber qué preferencia tiene. Otro ejemplo es el caso de los peces de un lago, ¿no? Si bien quisiéramos analizar, por ejemplo, si los peces están en buen estado o tal vez están a buena edad o a buen tamaño para ser
convertirse en alimento de la población, no podríamos pescarlos a todos y después ver si están en buen estado todos, ¿no? Entonces, simplemente tomamos un grupo de ellos y los vemos, pues, ¿no? Los analizamos para ver si ya están, digamos, en edad de ser comestibles. Otro elemento, por ejemplo, era cuando decíamos que en los silos se toman mediciones de la soya para poder ver la humedad de la soya, ¿no? Y poder convertirla en aceite. Entonces, no se podía agarrar a todo el camión y hacerles el análisis laboratorio, ¿no? Aunque sí se podría, ¿no? Pero durante el proceso de ver el nivel de humedad se destruye la soya, ¿no? Entonces, si analizamos todo el camión, nos quedamos sin soya para aceite. ¿Por qué? Porque lo estamos analizando. Entonces, en su efecto, tomamos una probeta, ¿sí? Una probeta que es como un tubo largo, que se introduce por la parte superior del camión hasta tocar el fondo de la carrocería. Y en toda esa columna se saca granos de soya, ¿no? Y con eso se va al laboratorio y se mide, ¿no? Qué tanto humedad tiene y qué tanto de polvo ha llegado. ¿Sí? Entonces, la población viene a ser el conjunto total de los elementos que vamos a analizar o que se van a considerar en la estadística, ¿no? Y la muestra viene a ser un número reducido de estos elementos que se toma como representación del total, ¿sí? Después la pregunta 5 enuncia los 4 niveles de medición, ¿no? ¿Cuáles son los 4 niveles de medición? Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Ya. Y aquí les pide un ejemplo, ¿no? Diferente a los que hemos tocado aquí en clase y diferente a los que está en el libro, ¿no? Y, claro, lo van a hacer según a lo que ustedes hayan visto en su vida diaria, ¿no? Después el 6 explica lo que indica la expresión mutuamente excluyente. Esto está en el libro, pero básicamente lo que implica es, por ejemplo, si recordamos el ejemplo de la calificación del docente, tenemos que tenía excelente, bueno, regular, malo y muy malo, ¿no? Lo que significa mutuamente excluyente es que no se puede dar dos valores al docente, no puede uno calificarlo. O sea, una persona, uno de los encuestados no puede decir el docente es bueno y malo, digamos, ¿no? O es bueno o es malo, pero no los dos a la vez. Eso significa mutuamente excluyente. Diga lo que significa el término exhaustivo. Exhaustivo significa que el total de personas que han sido encuestadas se refleja en la tabla, ¿no? Por ejemplo, en el último ejemplo que hemos visto hace rato de los dueños de los automóviles de lujo, decían de 200 encuestados, decían, ¿no? 200 encuestados. Y después más abajo describía 100 era de tal lugar, 50 de tal lugar, 30 y 20 eran de tal lugar, ¿no? Cuando sumamos todo ese desglose, también tenía que darnos 200. Entonces, esa suma nos decía que la encuesta ha sido exhaustiva, ¿no? Que corresponde a la totalidad de personas que hemos considerado o que estamos tomando en cuenta para este análisis. ¿Sí? La pregunta 8 y la pregunta 9 es de la misma forma, ¿no? Son ejemplos, por ejemplo la 8, una muestra aleatoria de 300 ejecutivos de los 2.500 empleados. Aquí la muestra es 300 ejecutivos, ¿no? El universo o la población son 2.500 empleados. ¿Sí? Mostró que 270 ejecutivos se mudarían a otra compañía si eso representa la obtención de un ascenso importante. ¿Qué significa esto? Que tenemos la compañía con 2.500 empleados y a 300 ejecutivos, o sea, a 300 empleados le preguntamos si ellos se mudarían, si es que la competencia les ofrecía mejor salario y mejor cargo y mejores condiciones de trabajo. ¿Sí? Entonces ellos, 270 han dicho que sí, que se irían. Entonces, esto de aquí, después de hacer esta encuesta, ¿a nosotros como empresa nos debería preocupar o nos tendría que tener sin cuidado? Jóvenes. La muestra es de 300, ¿no? 270 han dicho que se van a cambiar de empresa. ¿Qué significa eso? Que el 90% de lo que hemos encuestado, o sea, 9 de cada 10 o 90 de cada 100 empleados, seguirían a la competencia.
¿Qué significa? De los 2.500 empleados, ¿cuántos se supone que podrían irse a la competencia? Nos significaría que 2.250 empleados, ¿sí? O sea, con esta muestra lo que nos está diciendo es que 2.250 empleados posiblemente se estuvieran mudando de empresa, no se estuvieran yendo a la competencia, si la competencia les ofrece un ascenso. ¿Y esto como empresa a nosotros nos debería preocupar o no? Nos debería preocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la competencia se le da por darle ascenso o ofrecerles trabajo a nuestra gente, se van a ir, ¿no? Y nos vamos a quedar, por ejemplo, y según esta encuesta, podríamos llegar a quedar con 250 empleados, o sea, con el 10% y la empresa no funciona con eso, ¿no? Y usted, que ha sido la persona que ha hecho esta encuesta, ¿sí? Usted tiene que presentárselo a la gerencia, ¿no? ¿Cómo se lo diría al gerente, ¿no? Entonces aquí dice, basándonos en esta cifra, redacte una nota breve a la gerencia, ¿no? Relacionado con todos los ejecutivos de la compañía. Cuando dice con todos los ejecutivos de la compañía es cuando ya tomamos el universo de 2.500 y el 90% de 2.500 se estuvieran yendo o posiblemente se vayan a ir a la competencia si le ofrecen un ascenso. ¿Cómo le hacemos saber esto al gerente, no? El gerente no sabe todavía, entonces tenemos que darle una nota. Y eso se trata, ¿no? La pregunta 8 se trata de escribir esa nota. ¿Cómo le hacemos saber? ¿Cómo se lo explicamos al gerente que tenemos un asunto alarmante, ¿no? La pregunta 9, se pidió una muestra aleatoria de 500 clientes que probarían una nueva crema dental. De los 500 consultados, 400 dijeron que era excelente, 32 que era regular y el resto no opinó. Bien, basándose en estas cifras, infiera o deduzca la reacción de todos los consumidores con respecto a este producto. Bien, entonces aquí lo que nos está pidiendo es qué fue lo que opinaron los 400 que dijeron que era excelente, ¿no? ¿Por qué dijeron que era excelente? ¿Qué significa que los 32 dijeron que era regular, ¿no? ¿Y por qué el resto no quiso opinar? Entonces aquí el trabajo consiste en suponer, en querer entender, como un poquito de adivinar, digamos, por qué el resto no quiso opinar, ¿sí? ¿Por qué se guarda el comentario? Aquí tal vez les ayudaría esa frase que dice, ¿no? Si tienes algo que decir, si tienes algo mal que decir de otra persona, mejor no lo digas, ¿no? Si tienes algo mal que decir de un producto, mejor no lo digas, dicen, ¿no? Algunos así cuando estás entre amigos, ¿no? No puedes hablar mal para cierta persona porque te ves mal tú mismo, ¿no? Entonces hay muchas personas que en lugar de querer dar explicaciones simplemente no quiero opinar, dicen, ¿no? Entonces no opinan. Entonces aquí la pregunta sería más o menos, ¿cuál fue la reacción de estos que no opinaron, ¿no? ¿Por qué no quisieron dar su respuesta? Sí, jóvenes, entonces, como ven, está sencillo de práctico, ¿no? No está difícil. Esto les da tiempo para hacerlo hasta el día lunes, ¿no? Jóvenes. Bien, vamos a ver, está corriendo esto. Según nuestros datos, tenemos que son 12 participantes, ¿no? 12 son 11. Ahorita vamos a ver los participantes. Todos están con su apellido, ¿no? Sí, le voy a encargar que pongan primero su apellido y después su nombre, ¿no? Para la próxima clase. Aquí Fernando Ramayo está, Belka está, no hay Ronald, Lidia Iber Roger. Está Iber Roger.
Está Iber Roger. No hay Iber Roger, ¿no? Iber Roger, no hay, ¿no? Vamos a... Bruno Orlando. Janet Lisset. Rosa Alejandra. Está Rosa Alejandra. Ya está Rosa Alejandra. Heidi Mayerlin. Sí, tal vez por el Día de la Madre, ¿no? Pero, bueno, espero que la siguiente clase estén todos presentes. Marquardt, voy a verificar que estén y que no solo que hayan venido a marcar, ¿no? ¿Dónde está Marquardt? Y de Fabiola. Creo que esta señorita me escribió. Vamos a ver después. Rosa Angélica Matareco, le he visto, Rosa. Sí, Rosa Angélica Matareco. No hay, ¿no? Rosa Angélica Matareco. La he visto, pero hace rato. En Katiuska. No hay Katiuska, ¿no? Si les estoy poniendo falta y está presente y está viendo esto, me dicen ya. Elizabeth Misme. No la veo tampoco. Bueno, estos ni han entrado a la plataforma. René Eduardo Rodríguez Gutiérrez. Un poco. Wilder Rojas. El último sí. Dorian Valois. Está. Sergio Tomicha. Está Sergio Tomicha. Ramón Elmer. Está. James Eduardo. Está. Simona Yupanqui. No está Simona Yupanqui. Luis Alejandro tampoco está, ¿no? Ya. Ya está esto. Ahora vamos a... Solo 20 para que no puedan... Ramón Elmer, lo marqué mal. ¿Dónde listen? Sí, no, le marqué mal, me está diciendo que no está bien. Vamos a leer ya. ¿Se quedó todo entendido, no, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Bien, jóvenes, tienen mi número, ¿no? ¿O no estoy ahí en su grupo? Estoy en el grupo. Nos vemos El link del Zoom no envió usted, dice. ¿Cómo dice? El link del Zoom no envió usted. Sí, yo les envié. Por eso les estoy preguntando. ¿Me tienen ahí? Ah, entonces está en el grupo. Sí, yo les envié. No, es que pasa que hace rato hay un docente más aquí que es nuevo y que estaba ayudándole, por eso en los primeros minutos estuve queriendo partirme en dos. Y no sé qué complicación tuvo él con el Zoom que no podía enviar el link, así que me lo pasó, lo estuve enviando y no sé por qué se me pasó que no los tenía en grupo. En realidad los tengo a todos en grupo. Dicen, buenas noches. Dígame, Dicen, a mí no me llamó, estoy presente, pero ¿usted quién es? Dainer Palacio. Ya sabe. Dainer Palacios. Sí. Aquí está. Y estaba ya estoy poniendo Estoy presente. presente. Sí, alguien más que están viendo todos, ¿no ves esto? Alguien más que le haya marcado por accidente, mal. Vamos a hacer esto al final de la clase, ya, para los que se salen. Listo, no hay más, ¿no? Vamos a dejar aquí ya. Entonces los veo el día lunes, hagan el práctico. Si tienen alguna duda con respecto al práctico, pueden interactuar en el grupo ya, pueden consultarse entre ustedes. Y si no pueden resolver entre ustedes, ya yo les ayudo también a resolver. La idea de que nosotros estemos en clases, ustedes y yo, es justamente que yo les muestre el camino para que ustedes aprendan y ustedes aprendan con todas las herramientas que se les está brindando ya. Eso, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no? Con respecto a educación, trato de hacer las clases que sean más de un modelo de formación por competencia que solo por objetivo. Entonces, mi interés va a ser que ustedes aprendan. ¿Ya? Mi interés no va a ser mucho, o sea, no voy a centrar mucho en qué nota vayan a sacar, pero sí me voy a centrar mucho en qué aprendan, qué tengan que aprender. No en que memoricen, sino que aprendan, que se den cuenta. Me gustó la participación de Belka, ¿sí? Entiendo que ya ha entendido los niveles de medición y eso me agrada y me gusta saber lo que hemos entendido esto en la primera clase. Ya, la siguiente clase vamos a ver ya los estadígrafos, vamos a empezar a ver los estadígrafos, la media, la mediana, la moda, pueden ir leyéndolo también. Y este fin de semana voy a tratar de subir el segundo archivo y la clase del tema número 2 y bueno, yo creo que para el domingo ya va a estar. Pueden revisarlo, ¿no? Y pueden ir leyéndolo también. Espero que esta materia sea divertida para ustedes como lo fue para mí, así que los espero el día lunes, jóvenes. ¿Está bien? Luego, Licenciado, un favor. No sé qué posibilidad habría de que se pueda entregar el práctico el día miércoles. Pasa que tengo un retiro con un taller del trabajo desde el día de mañana hasta el día martes y no voy a poder, no se va a poder realizar. No sé qué posibilidad habría, licenciado. Si no existiera alguna posibilidad, no habría problema, tendría que presentar nomás, no hay problema, licenciado. ¿Alguien más tiene ese inconveniente hasta el día lunes, jóvenes? sí, licenciado, aquí le habla Wilder Rojas, le dice, yo también tengo una salida pendiente el lunes, le dice, no sé si podría ser posible. Bueno, ahorita igual estoy de viaje, el lunes otra vez tengo que salir, por favor, le dice. Hasta el miércoles lo van a presentar. Vamos a ver, entonces... Bueno, ustedes saben manejar Zoom, ¿no? Bueno, si no, están aprendiendo ahorita conmigo. Por si acaso, esto solo podemos hacer los profesores, los gestores, ¿no? Pero cuando ustedes más adelante saquen el título y también alguno vaya a dictar clases, ya sabe cómo se modifica esto. Bien, el miércoles, ¿qué fecha es? Primero, ¿no? Sí, licenciado, 1.
junio. ¿Hasta las 7 está bien? ¿Antes de clases? Sí, ¿no? Sí, Lice. Ya. Y bueno, de todas maneras, lo que les voy a pedir es que lean, ¿no? La parte de esto de la recolección de datos, porque esta recolección de datos es la base para poder trabajar después con la parte numérica, ¿ya? Y vamos a usar bastante esto. ¿Ya? Entonces, quedamos así, jóvenes. El lunes los espero. ¿Tienen alguna duda, tal vez, con respecto a las notas, contenido? ¿Ninguna? Sobre la asistencia solamente la vamos a marcar en plataforma, ¿no, Lice? Sí, lo vamos a marcar en plataforma y como estoy viendo que se ausentan, voy a hacer el control así de sorpresa para grabarlo. ¿Ya? Entonces, ni bien yo tome la asistencia de la plataforma en la segunda vez, lo voy a bloquear para que nadie más pueda marcar después. ¿Listo? Va a ser como doble control, ¿no? Ustedes marcan y yo después verifico que estén bien. Sí, está bien, Lice. Ya, Perfecto. señor Tomicha dice, los que no pueden el lunes presentan miércoles. Sí, lo ideal es que presenten el lunes, ¿no? Y tampoco es que yo me ponga rígido para que ustedes reprueben la materia. Recuerdan que les puse 25% de nota por los prácticos, entonces mi intención no es que no lo presenten, mi intención es que lo presenten. Y ahora, claro, entiendo que algunos están de viaje, pero traten de, para los próximos prácticos, tratar de hacerlo en su tiempo, ¿no? Pero siempre podemos conversarlo, ¿no? No es que vamos a ser tan tajantes, pero también ustedes sean un poco coherentes, ¿no? Con la exigencia. Ya, esta parte de ahorita, este primer práctico es súper fácil. Así que los que puedan lo presentan el lunes y se liberan ya, ¿no? Y el lunes mismo vamos a tocar otros temas que si lo han hecho al práctico le van a entender súper fácil a lo que sigue el lunes. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, si no hay más preguntas o tienen alguna otra pregunta, Wilder Rojas, la grabación de la clase sí, lo voy a subir entre hoy y mañana ya. Está grabándose. La parte de las consultas no la he grabado, sí. La parte de la clase sí. Lo voy a editar y después lo voy a subir. Sí, Sergio, lo voy a subir. ¿Sí? Parte de las exigencias que se tiene a los docentes. ¿Ya? Entonces los espero el día lunes, jóvenes. Ya pueden retomar la noche. Pueden ir a celebrar si quieren. Creo que mañana no tienen clases. Hasta lunes, jóvenes. Hasta luego, dicen gracias.